Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles Reátiga, soy estudiante de la Universidad del Quindío, soy de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes, programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Esta presentación la hacemos para el trabajo de gestión documental número 1. El tema que vamos a tocar aquí es los procesos documentales. El docente que nos dicta la materia es Jairo Hernán Díaz. Vamos a iniciar definiendo qué es la gestión documental. La gestión documental es todo el conjunto de actividades administrativas y técnicas que son tendientes a la planificación, al manejo y la organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde un origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación, así como se menciona en el artículo 3 de la Ley 594 del año 2000. Empezamos con la planeación documental. ¿Qué es la planeación? Es todas aquellas actividades que están encaminadas a la generación y valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño y formularios y documentos, el análisis de procesos. El objetivo y el alcance. ¿Cuáles son los objetivos y los alcances de la planeación documental? La idea es establecer unos lineamientos con el propósito de formular programas, unas estrategias y unos objetivos que cumplan con los lineamientos del Archivo General de la Nación. La planeación pasa por una serie de fases, que son el diagnóstico, una gestión de proyecto, una definición de estrategia y todo el proceso de documentación. Hablamos de unos procesos. ¿Cuáles son aquellos procesos? La producción, la recepción, la consulta, la distribución, el trámite, la organización, conservación y una disposición final de documentos. Hablamos de la producción documental, que hace parte de los procesos documentales. La producción documental, ¿qué es? La publicación de documentos de las empresas durante el desarrollo de las funciones. Acá hablamos que comprende un origen, una creación, un diseño de formatos y documentos de acuerdo al desarrollo de las funciones de la entidad. En la producción documental, como en cada una de estas etapas, hay unas leyes que nos están rigiendo. ¿Cuáles son aquellas leyes? La Ley 43 de 1913, la Circular Interna del Archivo General de la Nación, que es la número 13. En la Ley 43 de 1913, ¿qué nos establece? El uso de la tinta indeleble para documentos oficiales. ¿Qué quiere decir? Un documento oficial que se encuentre en los archivos públicos será a mano y con tinta indeleble para resistir un paso del tiempo. Hablamos de la Circular Interna del Archivo General de la Nación, número 13 de 1999, que nos dice que no se pueden utilizar esferos o micropuntas de una tinta húmeda para garantizar la conservación de los documentos. Este tipo de esferos se corren con el agua, pierden su coloración, así las personas lo conserven digamos que en condiciones óptimas. De todas maneras se pierde legibilidad con el paso de los años. Hablamos de nuestra siguiente etapa, hablamos de la gestión del trámite. Dos cosas importantes para identificar en la gestión del trámite: identificar cuál es el trámite y el tiempo de respuesta. ¿Cuál es el proceso y el trámite? La idea es como todo ese conjunto, todo el conjunto de documentos que son recibidos es el conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución
incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción, la disponibilidad, la recuperación y el acceso para la consulta de los documentos, el control y el seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de los asuntos. En el desarrollo de las funciones, como habíamos mencionado, cada dependencia genera un documento o una serie de documentos que son objeto de trámites administrativos. Dichos documentos integran respectivas series documentales y de acuerdo con la normatividad existente en el país se deben tener en cuenta tiempos máximos establecidos para el trámite oportuno de las comunicaciones. ¿Cuáles son los beneficios en este tipo de trámites? Disminuir el tiempo promedio en el trámite o atención de un documento, debido a que se eliminan tareas repetitivas, se eviten olvidos y documentos extraviados. Ubicar rápidamente un documento, ya sea que se encuentre esté en trámite o con proceso concluido y ya almacenado, ahorrando tiempo de búsquedas al no tener que sumergirse en un voluminoso archivo. Se estandariza la documentación emitida y todo se realiza de una manera legal y organizada. ¿Cuáles son aquellas actividades del proceso? La confrontación y el diligenciamiento de la planilla de control y ruta de trámite. Hablamos también de que tenemos otro segundo punto respecto a las actividades de proceso, como es la identificación del trámite, la determinación de competencias según funciones de las dependencias y la definición de los periodos de vigencia y un tiempo de respuesta. Empezamos también, iniciamos con otro punto que es importante mencionarlo. Podemos ver en esta parte de acá, que es la organización de archivos. La organización de archivos es una entidad es importante. ¿Por qué? Porque facilita el acceso a los documentos y a la información, favorece el control por parte del encargado del archivo, ahorra trabajo a las personas que los necesitan, agiliza la gestión de la entidad, beneficia al usuario y refleja una buena organización. Hablamos también de aquellos procesos para la organización de archivos. ¿Cuáles son esos procesos? Son 3, que es la clasificación, la ordenación y la descripción. En el momento que se va a realizar todo el tema de clasificación, de ordenación, cuando empezamos con un tema de foliación, es importante tener en cuenta que la foliación debe hacerse en lápiz, no en esfero, porque en caso de que nos equivoquemos con la numeración, va a ser muy complicado borrarlo. Entonces vamos a tener que enmendar la hoja y realmente eso no se puede hacer. Tiene que ser con lápiz de tinta negra pero blanda. Tiene que ser tipo HB o B. Hablamos de cuáles son los pasos que se deben tener para los pasos metodológicos, por decirlo así, para la organización de los archivos. Podemos hablar de que existe una selección de un sistema de ordenación simple o numérico, cronológico, que convenga de acuerdo con las características de la serie, aplicación del sistema de ordenación acordado y la foliación de los documentos en cada unidad de conservación, ¿no? Como la identificación de cada una de las unidades documentales. Hablaremos en este momento ahora de la transferencia documental. ¿Qué es la transferencia documental? La transferencia documental es cuando un documento, es el proceso que se hace cuando las instituciones públicas o privadas
trasladan la documentación de un archivo a otro, una vez cumplidos los tiempos de retención señalados en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental. ¿Cuáles son los beneficios de las transferencias? Tenemos varias cosas. 1. Evitan la aglomeración de documentos en las áreas destinadas para las oficinas, mejoran el manejo administrativo de la documentación, conservan precaucionalidad o definitivamente la documentación de interés para la administración, para el ciudadano y para que sea útil, por decirlo así, como fuente de información histórica. ¿Cuáles son los requisitos o qué se debe tener en cuenta para las transferencias documentales? 1. Las tablas de retención documental. 2. Las tablas de valoración documental para los fondos acumulados y un cronograma de transferencias. Por último, el inventario de las series documentales por transferir. Nuestra siguiente etapa, ¿cuál es? La disposición de documentos. ¿Qué es la disposición final de los documentos? Es aquella valoración de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, archivos de gestión, central o histórico, de acuerdo con lo dispuesto en las herramientas archivísticas. Hablamos de tablas de retención documental y hablamos de tablas de valoración documental. ¿Cuáles son los tipos de disposición de documentos o cuál sería como el procedimiento? Tenemos una conservación total. ¿Cuál es aquella conservación total? Documentos testimoniales. La eliminación, documentos que pierden valores primarios y secundarios. La selección, se realiza muestreo de documento representativo para la conservación permanente. La microfilmación, que es la fotografía de los documentos conservados en películas, y la digitalización, que son aquellos documentos que solo se pueden leer por medio de un computador. Hablamos de qué es la preservación a largo plazo. Son aquellos planes que se tienen para una colección en general. ¿Qué involucra la conservación? Aquellas acciones que son preventivas, que conserven en buen estado los documentos. Hay que tener en cuenta que la preservación se quiere anticipar al daño que puede sufrir un documento por factores o por mecanismos que lo puedan propiciar. Pero no quiere decir que ella que ella quite el daño que ya tiene el documento. Entonces, si el documento ya está dañado por una u otra razón, no significa que va a quitar ese daño, sino lo que quiere es evitar los posibles daños que le podrían producir a futuro al documento. Entonces, el plan de preservación a largo plazo, como dijimos, es un plan documentado de las acciones que deben darse en el marco del documento electrónico, de archivos o documentos digitales para garantizar su preservación, acceso y disponibilidad a largo plazo. La finalidad es garantizar la preservación de los documentos tanto electrónicos de los archivos, el mantenimiento, sus atributos, como es el hecho que sea original, el hecho que sea confiable, el hecho que no sea alterado, la accesibilidad, que es sumamente importante. Ahora hablamos de la valoración. La valoración documental es aquella labor intelectual por la cual se determinan los valores primarios y secundarios con el fin de establecer su pertinencia.
pertinencia en las diferentes fases del ciclo, permanencia, perdón. La valoración documental, la labor intelectual por el cual se determinan los valores primarios con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del ciclo vital. Vamos a hablar del valor administrativo, que es aquella cualidad que para la administración posee un documento como testimonio de procedimientos y actividades. Hablamos también de otro valor, como es el jurídico o legal, valor jurídico o legal, valor del que se derivan derechos, obligaciones legales reguladas por derecho común y que sirven de testimonio ante la ley. El valor fiscal, que es la utilidad o aptitud que tienen los documentos para el tesoro o hacienda pública. El valor contable, que es aquella utilidad de los documentos que soportan el conjunto de cuentas y de registros de los ingresos, egresos y los movimientos económicos de una entidad pública. Posteriormente, hablamos del valor técnico, que es aquella cualidad de los documentos que son producidos y recibidos por una institución en virtud de su aspecto misional. Hablamos ahora de aquellos valores que son secundarios. ¿Cuáles son esos valores secundarios? Aquellos que se les atribuyen por su importancia histórica, científica y cultural. Estos deben ser conservados en un archivo de valor histórico, pues para que sirvan de consulta para la comunidad. Hablamos, por último, de la encuesta de unidad documental. La encuesta de unidad documental se define como un instrumento de recogida de información. El documento que recoge de forma organizada los documentos indicadores de las variables implicadas en el objeto de la encuesta. El estudio de las unidades documentales que debe aplicarse a cada dependencia administrativa productora de documentos. Este instrumento de la encuesta de unidad documental tiene dos partes, o comprende dos partes. Una, que es identificar la oficina, y la segunda, que es identificar cada unidad documental producida por dicha oficina. ¿Cuál es la importancia de la encuesta del estudio documental? La encuesta de estudio unidad documental es una parte fundamental en el proceso de elaboración de las tablas de retención documental, ya que es por medio de ellas que se identifican los valores primarios de la documentación y se definen las unidades de documentación. Acá tenemos otro punto importante, bueno, ya para terminar. Hablábamos en la unidad, nos colocaba el docente Jairo, que dijéramos cuál es la importancia o cómo sentimos que la materia es importante finalizando ya el semestre. Vemos que ya de manera general es importante por muchas razones. Una, en mi empresa, en el lugar donde yo trabajo, nosotros atendemos público, la atención al público es a padres de familia. Entonces tenemos que tener la documentación necesaria como para saber qué fue lo que pasó con algunos papitos, tener un registro de qué fue lo que pasó con ellos. A veces a uno se le confunden documentos, a veces uno mezcla lo importante con lo no tan importante, con lo que de pronto ya no se necesita, y uno guarda aquellas cosas que no se necesitan. ¿Qué aprendo? Aprendo a mirar a ver si podemos implementar un plan, como habíamos dicho, o tener una planeación documental de manera de pronto no macro,
porque pues somos una dependencia pequeña y de pronto empezarla a implementar desde lo pequeño, de pronto desde nosotros, y poder contagiar a mis compañeros implementando que el plan, una planeación, los documentos, al momento que se producen los documentos, saber cómo se deben manejar para que esos perduren. Sí, el documento es importante para que perduren. Tener una gestión y trámite sumamente importante. Nosotros recibimos muchísima documentación, muchas cartas. Unos son derechos de petición, otros son tutelas, otros... Y es bueno saber cuánto es el tiempo. Entonces, un derecho de petición son 15 días o una tutela son 48 horas. Saber, conocer la información es sumamente importante, pero conocer cuál es el trámite que yo debo darle y pues cuál es la gestión, ¿no? Cuál es la gestión que yo debo hacer, cuál es el trámite que debo hacer, tiempos de respuesta. Nosotros no transferimos documentos, pero ya sí ya un tema de organización de archivos. Nosotros, por ejemplo, no tenemos registrado todo en una Z, pero es bueno de pronto tenerlo, ya clasificarlo, ¿no? Ya actas en un lado, ya todo el tema. Es verdad, yo siento que aprendí muchísimo. Hay muchas cosas de acá que yo puedo poner en práctica a nivel general, a nivel laboral y mi carrera. Muchas gracias. Mi nombre, como lo había mencionado anteriormente, es María de los Ángeles Reatiga Martínez. Hasta luego.